Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre higiene postural. ¿Y a qué se refiere la higiene o salud postural? Viene a ser el conjunto de normas ergonómicas cuyo objetivo es mantener una posición correcta en nuestro cuerpo, sea que estemos en movimiento o en una posición estática, y poder así prevenir, evitar lesiones, aprendiendo nosotros a proteger nuestra postura, nuestras articulaciones, nuestra columna vertebral, no solamente en el trabajo, sino en todas nuestras actividades diarias. Para ello tenemos que conocer dos conceptos principales, lo que son las posturas neutras y lo que son las posturas forzadas. Las posturas neutras se refiere al rango de posturas donde los músculos van a trabajar adecuadamente y las articulaciones están bien alineadas. Y cuando las articulaciones no se encuentran en estas posiciones, vamos a hablar de una postura forzada. Si vemos en la imagen, hay un rango de ángulos, de movimiento, digamos, de cada miembro. En este caso, por ejemplo, el brazo, el tronco, la cabeza, la muñeca, en el cual vamos a tener un confort, ¿sí? Y nuestro cuerpo va a poder alinearse. Pero cuando superamos ese rango de movimiento o ese ángulo, estamos hablando ya de una postura forzada. Imaginemos que estamos en una posición de pie y vamos a inclinar nuestra cabeza hacia el lado derecho. Si la inclinamos levemente, de repente no vamos a sentir mucha molestia por un par de segundos, pero si la inclinamos forzadamente hacia el lado derecho, superando el rango de esta posición de confort, vamos a sentir inmediatamente una incomodidad. Entonces, a esa incomodidad le llamamos una postura forzada. ¿Cuáles son los beneficios de poder mantener una postura neutra? En el trabajo va a aumentar nuestra eficiencia, es decir, vamos a hacer menos esfuerzo y vamos a poder rendir más. En nuestro cuerpo va a minimizar la tensión de los músculos, tendones, nervios y hueso, y esto también va a permitir que haya mayor control sobre la tarea. No es lo mismo que yo tenga que levantar mi brazo levemente a que yo tenga que levantar todo mi brazo. Yo voy a tener mayor control mientras los movimientos están más cerca a mi cuerpo y son más cómodos para mí. Vamos a ir viendo parte por parte las recomendaciones en cuanto a estas posturas. La idea no es memorizar cuáles son los ángulos, sino que nosotros podamos imaginarnos, visualizarnos en esta situación y ver, ¿no? Aprender que me puede hacer sentir incómodo. Y como les decía, puedo dar cuenta viendo las imágenes que mientras los movimientos sean más cerca a mi cuerpo, no sean tan forzados, no sean tan amplios, voy a tener mayor comodidad y voy a poder mantener una postura más neutra. Hablando del cuello, de la cabeza y el cuello, la recomendación es de que siempre que sea posible, la cabeza y el cuello tienen que estar alineados con el tronco y dentro de este rango de movimientos aceptables. Si por ejemplo hablamos de una flexión del cuello, es decir, inclinar la cabeza hacia adelante, pues esta no debería superar los 15 grados, por ejemplo, ¿no? Es decir, levemente hacia abajo. Si hablamos de extender nuestra cabeza hacia atrás, igualmente, no deberíamos hacer este movimiento de manera forzada. En lugar de efectuar giros del cuello, la recomendación es mover nuestros pies, nuestros troncos, todo nuestro cuerpo en la dirección deseada y aprovechar siempre el movimiento del cuerpo. Y cuando hablamos de inclinaciones, hay que procurar ayudarnos con el movimiento del cuerpo, es decir, mover el tronco con la cabeza en vez de solamente mover la cabeza hacia un lado. Ya aplicándolo al nivel del trabajo, las recomendaciones nos dicen de que hay que trabajar en alturas adecuadas para poder evitar las flexiones o extensiones del cuello. Veamos la imagen de la izquierda, donde se está trabajando, y como la altura no es adecuada, yo estoy extendiendo demasiado mi cabeza para poder visualizar, ¿no?, lo que yo tengo que hacer.
Para ello lo que se recomienda es poder utilizar elementos mecánicos, que puede ser una escalera de mano, una plataforma, cualquier cosa que pudiera elevar mi plano de trabajo, que pudiera elevarme a mí, mejor dicho, y que yo pueda estar en una posición más cómoda para mi cabeza. También orientar siempre el cuerpo hacia la tarea al realizar y evitar de esta manera los giros innecesarios. Hay que también reducir las flexiones del cuello trabajando en una altura correcta. Para esto tenemos que, 1, elevar nuestro plano de trabajo. Para ello podemos colocar objetos estables que nos permitan trabajar en una altura adecuada. Puede ser que necesite colocar algo sobre la mesa o que la mesa sea más alta para que yo no tenga que estar tan agachado. ¿Okay? De esta manera voy a evitar tener que agachar toda mi cabeza para poder ver lo que estoy haciendo. Entonces son algunas cosas que yo puedo hacer en el trabajo, puedo adaptarlo para que yo pueda estar más cómoda y evitar posturas forzadas. Entonces decíamos que para mantener los músculos a nivel del cuello relajados, la cabeza, el cuello y el tronco debe estar alineados o ligeramente flexionados, no más de 15 grados. Hay que evitar las flexiones del cuello excesivas, así como las extensiones del cuello. Si lo vemos, por ejemplo, a nivel del trabajo también, hay que evitar los giros, ¿no? Para eso, por ejemplo, importante poder colocar el ordenador en una posición correcta que evite que yo esté girando mi cuello. Respecto a lo que es el hombro y el brazo, siempre que sea posible, los brazos se tienen que situar cercanos al cuerpo y los codos por debajo de los hombros. Entonces, cuando nosotros tenemos que realizar una tarea que está en cierta altura, debemos buscar un elemento mecánico, una escalera, un taburete, algo que me permita trabajar a la altura correcta sin tener que levantar los codos por encima de los hombros. Y esto puede ser no solamente porque la altura, porque el trabajo que yo tengo que hacer es muy alto, también puede ser porque mi contextura, mi altura propia de mi cuerpo es baja. Entonces yo necesito esta ayuda mecánica. Por eso nosotros tenemos que buscar adaptar también nuestro puesto de trabajo. En caso no sea posible, porque imaginemos que está en una posición en la cual la única manera de llegar es tener que levantar los brazos, entonces tenemos que incluir siempre las pausas para cambiar de postura, para relajar los músculos, para bajar los brazos. Y esto puede darse en pausas que yo pueda programar en el trabajo o cambios de actividad, es decir, realizo otro tipo de trabajo para poder relajar los grupos musculares que ya están en tensión. Por ejemplo, acá vemos, ¿no?, en una situación cotidiana, ¿no?, si yo quiero colocar algo que está muy arriba, en vez de inclinarme, que no solamente voy a perder estabilidad, voy a tener que extender demasiado el cuello, levantar demasiado el cuello, la mirada, y voy a tener que levantar demasiado los brazos, debería buscar un apoyo, una escalera, un taburete, algo que me permita poder trabajar sin tener que tomar todas esas posturas forzadas. Sí, y acá lo vemos también, utilizando la escalera para poder colocar las cosas y no tener que levantar los brazos, los codos por encima del nivel de los hombros. Si es que levantamientos desde el suelo, digamos que estamos recogiendo una caja desde el suelo o un paquete, y va a ser hasta la altura de los hombros o por encima de estos, vamos a hacerlo en 2 pasos. Apoyamos nuestra carga a medio camino para poder cambiar el agarre y luego posteriormente lo vamos a colocar en otro lado por encima. Obviamente, si es que aún así no alcanzo, tendría que subirme a una escalera, un taburete, para evitar pues extender demasiado los brazos y los codos por encima de los hombros. Pero esta es la mejor manera
en el caso que yo quisiera, como repito, levantar algo desde el suelo. Hacerlo siempre en 2 pasos y no de frente hacia la parte de arriba. En el caso del antebrazo, la muñeca y la mano, siempre que sea posible, tienen que estar alineados. Si vemos en las imágenes, las flexiones, extensiones, desviaciones, es decir, subir mi mano, bajar mi mano, ponerla a la derecha, a la izquierda, rotarla, siempre estos movimientos tienen que ser lo más leves y más cercanos a mi cuerpo en una posición de confort. De lo contrario, estamos haciendo una postura forzada. Intentemos subir nuestra mano hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba lo más que podamos y vamos a sentir incomodidad. Entonces ahí lo que recomiendan es el uso de algunas herramientas portátiles eléctricas para justamente evitar estos rangos de movimiento que puedan afectarnos. Si es que yo trabajo con el ordenador, la recomendación sería no utilizar las pestañas posteriores del teclado para evitar la extensión de la muñeca de manera continuada. Eso también aplica para los soportes de laptop. Si yo utilizo una laptop, debería utilizar un soporte y un teclado aparte en posición plana. También apoyar el antebrazo, la muñeca en la mesa de trabajo, como vemos en la imagen, para que esté en una posición neutra y más relajada. Y de todas maneras es mejor utilizar siempre un ordenador fijo a un ordenador portátil o una laptop, ya que las laptops van a favorecer más las desviaciones de muñeca porque el teclado es mucho más pequeño. Entonces mi mano va a estar tratando de acomodarse y va a doblarse. Aquí, como vemos, si es que yo levanto las pestañas del teclado, mi mano va a estar ligeramente en extensión. Mientras más levantado, va a estar más extendido. Y puedo estar superando el rango de confort que requiere mi muñeca y puedo producir a la larga algún tipo de tensión e inflamación a ese nivel. Decíamos que siempre que sea posible, procuremos utilizar las herramientas portátiles con el objetivo de minimizar estas posturas forzadas, ¿no? Pero eso también implica que yo lo pueda utilizar de manera correcta, siempre buscando que el antebrazo, la muñeca y la mano estén alineadas, es decir, que estén rectas en una sola posición. Si yo tengo que doblar demasiado mi mano, tengo que extenderla, tengo que girarla, ya no estoy en una posición de confort o una posición neutra. ¿Sí? Podemos ver en la imagen y darnos cuenta, ¿no?, que la muñeca está doblada hacia abajo cuando debería estar alineada con el antebrazo, la muñeca y la mano. En el caso igual que nosotros tengamos que empujar, arrastrar una carga, hay que hacerlo también a una altura correcta. De esta manera vamos también a evitar la opción de posturas forzadas, ¿no?, a una altura correcta que me permita estar alineado antebrazo, muñeca y mano, como podemos ver en la imagen. En el caso del tronco, siempre que sea posible, evitemos las flexiones, rotaciones o inclinaciones excesivas. Cuando hablamos de tronco, estamos hablando de nuestra espalda, nuestra columna vertebral. Y ahí, por ejemplo, nos dice que cuando tengamos que doblar la espalda, en vez de hacerlo, flexionemos o doblemos las piernas. Si es que tenemos que girar, movamos todo el cuerpo entero. Pies, tronco, cabeza, cuello, todo orientado hacia el lugar donde se tiene que realizar la tarea y no solamente girar el tronco, porque eso haría que estuviéramos doblando nuestra espalda. Y las inclinaciones, siempre aprovechar los movimientos del cuerpo para evitarlas, haciendo el movimiento de todo el cuerpo y no solamente el tronco. Si es que trabajo con el ordenador, hay que recordar apoyar la espalda adecuadamente en el respaldo de la silla, como vemos en la imagen de arriba. Perdemos el apoyo en la espalda y por más que tengamos la mejor silla ergonómica, si nos sentamos mal, vamos a presentar molestias. Hay que también evitar rotaciones del tronco, aprovechando que la silla tiene capacidad para girar, ¿no? Muchas veces estamos doblándonos nosotros en vez de doblar también la silla.
Y lo mismo si es que queremos inclinarnos, hay que acercarnos pues con la silla para poder recoger los objetos sin tener que inclinarnos, perdiendo todo el apoyo casi de la espalda. Cuando nosotros nos sentamos sin apoyo, nos encorvamos, nuestra columna vertebral se encorva, las vértebras se desalinean y los discos intervertebrales pueden sufrir o se pueden dañar. Y esto sucede no solamente en un trabajo operativo, también puede suceder en un trabajo administrativo, como lo vemos acá. Hay que tratar siempre de equilibrar el tronco y trabajar a una altura adecuada. Si es que vamos a manipular una carga, procuremos no hacerlo con un solo brazo y en todo caso, si es posible, utilicemos medios mecánicos. Y hay que recordar que tenemos que tratar de regular la altura de nuestro plano de trabajo. Esto va a evitar que yo esté flexionando el cuello y sobrecargando mi zona lumbar, como vemos en la imagen. Yo elevo el plano de trabajo, elevo la mesa y ya no me tengo que agachar, no tengo que doblar la espalda, doblar el cuello, la cabeza. Y si yo puedo hacer una posición, ¿no?, como la que está abajo, donde yo pueda alternar entre estar sentada y parada, va a ayudarme también a alternar mis posturas. Si vemos acá, en algo tan simple como por ejemplo, ¿no?, cambiar al bebé, si es que está muy abajo, como vemos en la imagen de la derecha, esta persona está doblando la espalda y por ende va a sentir molestias. Pero si en cambio hago que esté un poco más arriba, pongo un pie de apoyo adelante, voy a tener una mejor posición, mayor estabilidad y mayor confort. Si es que tengo que realizar algún trabajo en posición agachada, puedo utilizar rodilleras, alfombras para poder alternar una pierna de apoyo o utilizar también medios de algún banco que me permita no tener que arrodillarme. Pero debería evitar colocarme en cuclillas. Estoy haciendo una flexión, ¿no?, muy profunda ahí de la rodilla que puede ocasionar molestias a la larga. Si es que yo trabajo en una posición estática, es decir, todo el tiempo estoy parado en un solo puesto, no me muevo, debería buscar la manera de tener una pierna adelantada respecto a la otra y apoyada, y ir alternando entre cada pie. Si es posible, apoyarlo siempre en una superficie elevada. Y alternar los trabajos que requieran este tipo de posiciones con tareas más dinámicas, es decir, un tiempo estaré mucho tiempo parada, otro tiempo estaré haciendo otro tipo de trabajo, para de alguna manera tener como una especie de pausa que me permita relajar los músculos que han estado en tensión. Ahora vamos a ver un poco más sobre detalles sobre el tema de la columna vertebral. Ya hemos hablado de evitar flexiones, giros, inclinaciones a nivel del tronco y de la espalda. Pero ¿por qué damos esta recomendación? Hablábamos también al inicio que principalmente la higiene o salud postural nos da las pautas para cuidar nuestra columna. Y para conocer un poco de nuestra columna vertebral, veamos que tiene pues una parte dura y una parte blanda. Tiene las vértebras, 7 vértebras a nivel del cuello, 2 a nivel del tórax, 5 a nivel de lumbares, termina en el sacrocoxis. Y entre cada vértebra existe lo que hay un disco intervertebral. Y al costado está pasando y está protegiéndose a través de la columna la médula espinal, de la cual salen los nervios para todo nuestro cuerpo. Hay algunas patologías que se pueden dar en nuestra columna vertebral, como por ejemplo la famosa hernia, ¿no?, que antes de una hernia ha tenido que ser una protrusión, o también las fisuras, una pequeña fisura, una pequeña abertura a nivel de la parte del núcleo pulposo de nuestro disco intervertebral, y la protrusión cuando ya está empujando el contenido, ¿no?, está empujándose la parte del núcleo y la parte de esta parte puede estar o no chocando con los nervios que están saliendo de la médula.
La hernia cuando ya se produce la salida por completo de este núcleo pulposo. Hay una ruptura a nivel del anillo fibroso, este anillo, estas fibras se han roto y el contenido del núcleo empieza a salirse y por ende, como vemos en la imagen, hay mayor presión, mayor lesión a nivel de los nervios. ¿Cómo se comporta este disco durante el movimiento? Nuestro núcleo recibe toda esta fuerza, ¿no?, de los movimientos. Y cuando se extiende, cuando nosotros nos inclinamos, nos movemos, este núcleo puede ir moviéndose hacia los costados, se inclina o se mueve. Y conforme este movimiento se vaya dando, sea que la inclinación, las flexiones vayan haciendo más profundas o la carga también de peso sea mayor, puede hacer de que estas fibras se terminen rompiendo. Mayor tiempo trabajando en la misma posición, los años, mayor fuerza va a hacer de que esto se sume y a la larga se puedan producir algunas lesiones, o también puede ser en un movimiento brusco, rápido, en un movimiento mucho esfuerzo, en el cual se cumpla que la fuerza haya sido demasiado para poder contenerla dentro de este núcleo, que hace que finalmente se rompan ciertas fibras y se puede terminar en una lesión tipo hernia. Y también, ¿por qué sucede esto? Cuando nuestro tronco está inclinado, es decir, nosotros estamos teniendo una mala postura, estamos flexionando nuestra espalda. Mientras estamos manipulando una carga, se va a generar fuerzas compresivas. Esta fuerza a nivel de la columna va a ser mucho mayor que si el tronco estuviera derecho. Y esto puede aumentar el riesgo de una lesión. Si vemos en la imagen, por ejemplo, estos 25 kilogramos como máximo que deberíamos estar manipulando, con una espalda recta a nivel de nuestra espalda se traduce en una presión intervertebral de más o menos, para el ejemplo, de 75 kilos. Esa es la presión que mi espalda, digamos, puede contener. Pero si es que yo flexiono mi columna, esos 25 kilos a nivel de la presión, a nivel de estas vértebras que están justamente en esa parte de flexión, justamente en esa parte donde el disco se está aplastando por un lado, se está hinchando por el otro, el núcleo está ahí a punto de salirse. Ahí en esa posición, esos 25 kilos se pueden traducir en la espalda a 375 kilos. Veamos la diferencia abismal que ocurre solo por tener una mala postura. Por ello que la posición y la capacitación de hoy y las recomendaciones que se les está dando es justamente para disminuir la presión a nivel de nuestras articulaciones y principalmente a nivel de nuestra columna. Como yo siempre les digo, muy aparte del objeto que nosotros tenemos que levantar, que no podemos controlar el peso, que no podemos controlar cuántas veces de repente lo voy a tener que hacer, lo que yo siempre voy a poder controlar es mi posición, mi postura. Si yo cuido o no cuido de que mi espalda esté recta al momento de levantar esa carga. Aquí, por ejemplo, vemos qué pasa con nuestra columna cuando no estoy realizando ningún esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezo a doblarme? ¿No? La compresión de los nervios se puede producir incluso en esta posición. Puede ser que momentáneamente, por este abultamiento que se produce, por este aplastamiento, al momento de doblarme, puede hacer que ya esté comprimiendo de cierta manera los nervios, y esto puede ser algo temporal. Pero ¿qué pasa cuando ya es mucho tiempo? Se puede producir una lesión. Este disco empieza a comprimir las raíces nerviosas y puede producirse pues una hernia, ¿no? Por poner un ejemplo. Las lesiones en la columna pueden ser diversas, puede ser desde una contractura, ¿no? Una contractura a nivel muscular, a nivel de la columna, hasta una hernia. Y
por eso es que nuestra posición es muy importante. Nuestra posición cuando hacemos un trabajo administrativo y cuando hacemos un trabajo operativo. Sea que tengamos que levantar algún peso o sea que tengamos que estar sentados. Siempre tenemos que tratar de buscar una posición correcta donde mi espalda esté recta, donde yo no esté aumentando las cargas sobre mi espalda, aumentando esta presión que ya soporta mi espalda por mi propio cuerpo y mi propia postura. Y así podemos ver que la columna va a sufrir principalmente cuando nos mantenemos mucho tiempo en una misma posición, sea de pie, sea sentado, sea acostado. Y eso lo podemos entender muy bien cuando alguna vez hemos estado enfermos y hemos estado mucho tiempo en cama. También estar mucho tiempo en cama nos ha hecho mal, nos ha hecho doler la espalda. O si es que hemos dormido demasiadas horas, nos vamos a levantar con un poco de malestar. Entonces, estar mucho tiempo en una posición, sea que sea incluso una posición neutra descansada, también puede hacer que las articulaciones o nuestro cuerpo sufran. Obviamente también va a sufrir cuando adoptemos ciertas posturas que aumenten nuestras curvas fisiológicas. Si estamos inclinándonos demasiado, nos estamos quebrando, nos estamos flexionando. También cuando realizamos grandes esfuerzos, digamos que voy a cargar mucho peso, o puede ser que cargue poco peso, pero lo hago de manera repetida y mal. Sobre todo cuando realizamos movimientos bruscos y adoptamos posturas forzadas. Entonces, una postura mantenida tanto de pie como sentada puede ser motivo de dolor lumbar, sea que estemos bien sentados incluso, pero va a sufrir más si estamos mal sentados, hacemos malas posturas, nos inclinamos, levantamos mal la carga, inclusive el estar mal sentados con el cuello hacia adelante, jorobados, todo eso va a ir sumando y va a hacer que podamos tener también molestias de dolores a nivel de la espalda. Vamos a ver ahora poco sobre lo que es el levantamiento de cargas. Para ello vamos a hablar de los pasos, porque hay que tener en cuenta que debemos cumplir ciertos pasos para levantar un peso. En primer lugar está el planificar el levantamiento. No es que yo llego y de frente yo levanto y me lo llevo, no. Yo tengo que primero analizar lo que voy a transportar. Su centro de gravedad, si esto es inestable, si es que lo puedo coger o no lo puedo coger, si tiene algún material corrosivo, con qué lo tengo que coger. Hay que observar la forma, el tamaño, el posible peso, si es que no lo conozco, ¿no? Decía de dónde agarrar, posibles puntos peligrosos, y podemos probar a alzar primero un lado como para ir tanteando. Luego de eso hay que tener prevista la ruta de transporte y el punto destino final del levantamiento. Hay que retirar materiales que puedan entorpecer nuestro paso. Imaginemos que estamos cargando un peso elevado y no sabemos dónde lo vamos a llevar. Vamos a tenerlo en la mano mucho tiempo, vamos a estar más del tiempo necesario con esa carga, o si no hemos previsto nuestra ruta y no hemos visto qué hay, podríamos hasta tropezarnos, chocarnos, tener que parar en el camino, etc. Entonces siempre teniendo una ruta prevista y un punto de destino. Hay que ver si contamos con ayudas mecánicas que podemos utilizar de lo que tenemos a nuestra mano. Si es que necesitamos solicitar la ayuda de otras personas, sobre todo si el peso de la carga es muy excesivo, ¿no? O se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no puedo utilizar ayuda mecánica, entonces tengo que tratar de buscar la ayuda. Y también importante usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. ¿Necesito guantes? ¿No necesito guantes? ¿Me puse mis botas de seguridad? Y ya para ver el tema del levantamiento, lo primero es ubicar bien los pies al lado de la carga, las piernas ligeramente separadas y algo flexionadas. Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para poder realizar el levantamiento. Por ahí que podemos colocar un pie más adelantado que el otro en dirección del movimiento que voy a realizar.
Luego voy a doblar las piernas. Tengo que adoptar mi postura para poder levantar. Doblo mis piernas manteniendo siempre mi espalda derecha, manteniendo el mentón metido y no flexionar tampoco tanto las rodillas. Tampoco realizar giros de tronco o adoptar posturas forzadas. Y una vez que ya he flexionado, voy a sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegándolo hacia mi cuerpo. Contraigo el abdomen, ¿sí? Yo estaba con la flexión de rodillas y ahora me voy a levantar suavemente por extensión de las piernas y siempre manteniendo mi espalda derecha. Hay que evitar realizar tirones a la carga, moverla de manera brusca, porque esto podría lesionarme. Entonces, yo he tenido las piernas flexionadas, voy a extender mis piernas suavemente manteniendo la espalda derecha para poder levantar el peso. Hay que levantarnos suavemente, como les decía, por extensión de las piernas, haciendo fuerza en las piernas al mismo tiempo que vamos a conservar nuestra contracción a nivel de nuestro abdomen y mantenemos el peso cerca del ombligo o de la pelvis. Para los que alguna vez han ido al gimnasio o han cargado pesas, habrán escuchado que la fuerza tiene que venir de la contracción abdominal, no de la espalda. Y como vemos acá, ¿no? Al momento de levantar la carga tenemos que flexionar nuestras rodillas y no flexionar, ¿no?, nuestra espalda. Algunas recomendaciones también a tener en cuenta es que la carga, el peso tiene que estar pegado al cuerpo. A mayor distancia del cuerpo va a haber mayor tensión. Como vemos acá, lo correcto es que yo tenga siempre la carga o el peso pegada hacia a mí para que no haya mayor tensión, ¿no? Imaginemos que yo quiero levantar algo, si yo pongo mi brazo y lo extiendo para cargar ese objeto, así pese, no sé, 100 gramos, al cabo de un rato me va a pesar mucho más. Pero si yo lo tengo pegado hacia mí, esos 100 gramos de repente ni lo siento. Otra imagen para poder ver que nosotros tenemos que tener siempre el objeto pegado hacia nuestro cuerpo y por eso es importante que veamos bien qué es lo que voy a levantar, ¿no? Si es que tiene puntos de apoyo, si es que es estable, de dónde lo voy a agarrar, no hay partes piludas, etc. Evitemos los giros porque esto aumenta las fuerzas compresivas a nivel lumbar y habíamos visto que a mayor fuerza, mayor tiempo, y ahora también el tema del giro pues va a provocar que haya mayor riesgo de lesión. En el caso de realizar un empuje, lo correcto es poner un pie delante del otro. De esta manera voy a realizar una transferencia del peso del cuerpo del pie posterior al anterior. Y esto debo realizarlo con los brazos flexionados, la barbilla retraída, el abdomen contraído y expulsando siempre el aire durante el proceso. En el caso de que yo tenga que tirar de un objeto, voy a acogerlo y dejarme caer como si fuéramos a sentarnos en una silla. Esto va a permitirnos utilizar todo el peso de nuestro cuerpo para poder tirar del objeto. Y para terminar, vamos a hablar un poco de las fajas lumbares. ¿Realmente protegen estas fajas lumbares? Estas fajas son prendas que se utilizan para dar soporte y estabilizar la zona lumbar de la espalda. Esto podría ayudar a prevenir lesiones, sí, podría ayudar, pero tiene que venir acompañado de hábitos de posturas correctos para evitar el dolor también. Entonces, realmente al 100% no está estudiado cuál es el nivel de ayuda que esto puede darnos. Se sabe que el usar esta faja lumbar
ayuda a empujar el diafragma hacia arriba para evitar la contracción de los músculos de la espalda y aumenta la rigidez de los segmentos de la columna vertebral. Pero también utilizar esta faja lumbar tiene otros efectos. Esto incluye, por ejemplo, la acumulación de transpiración en la zona de contacto, picazón, hinchazón o algunas otras molestias, que quizás no es lo más importante como lo siguiente, ¿no? La tensión excesiva que puede producir a nivel del sistema cardiovascular. Nos está produciendo una tensión en el cuerpo. Limita la movilidad de nuestro tronco, disminuye la elasticidad de los músculos y los tendones y nos hace perder fuerza a nivel de los músculos abdominales. Esto lo hemos ya escuchado de repente alguna vez si es que hemos ido al gimnasio y hemos visto y han recomendado que no se utilice fajas a nivel lumbar. Y una cosa muy importante es el falso sentido de seguridad que nos puede causar utilizar esta faja. Utilizar la faja en muchas personas les da la idea de que están protegidos y que por ello no deben cuidar su postura. Y otra cosa es que el uso prolongado de estas fajas pueden producir aumento a nivel de la presión sanguínea, ¿no? El tema del sistema cardiovascular. Y esto puede predisponer a la formación inclusive de hernias a nivel inguinal o varicosidades a nivel de los testículos. Como vemos acá en la imagen que ya habíamos puesto anteriormente, el tema de la postura es muy importante. Esta persona está utilizando una faja y sin embargo está teniendo una mala postura. Y hemos visto, ¿no?, anteriormente que si lo que va a levantar es, digamos, 25 kilos, traducidos en nuestra columna 75, cuando nuestra posición de la espalda está recta, pero cuando la posición de la espalda está flexionada, esto puede aumentar, se multiplica. Y decía que podría ser hasta 375 kilos a nivel de la presión intervertebral. Entonces, esta persona puede ser que tenga un falso sentido de seguridad porque está utilizando la faja, no cuida su postura y está teniendo daños. Por lo tanto, las fajas lumbares no se deben considerar como equipos de protección personal. No están recomendadas para uso en situaciones ocupacionales. Tampoco son encargadas de prevenir eventos dolorosos en la espalda. En el caso de usarlas, porque tampoco es que esté prohibido en todos los lugares utilizarlas, hay que primero tener buenos hábitos de postura. La faja, como decíamos, puede producir cierta estabilidad a nivel de la columna. Pero si mi postura es mala y yo me estoy flexionando, estoy doblando toditito, estoy girando, estoy inclinando, pues no me va a ayudar. Y esto también tiene que estar acompañado de un programa de entrenamiento de movilidad y fortalecimiento. Para terminar, un poco para mencionar sobre lo que son las pausas. En caso de que nuestra tarea a realizar conlleve un tiempo de trabajo considerable, hay que procurar establecer pausas que nos ayuden a recuperar el grupo muscular expuesto. Estas pausas puede ser que yo descanse. Yo estoy declarando que cada hora o cada 2 horas yo voy a tener una pausa para descansar 5 minutos. Pero estas pausas también se pueden realizar combinando tareas con otras que nos permitan recuperar estos grupos musculares. Para mí la pausa va a ser, yo estoy en una posición incómoda porque no hay otra manera de hacer este trabajo, así que yo voy a hacer solamente 15 minutos, 30 minutos, 10 minutos de esta posición y luego voy a hacer otro tipo de trabajo durante otros 30 minutos, 15 minutos o más para poder descansar de esta posición incómoda que yo estaba realizando. Y eso también aplica para otras tareas que no necesariamente hayan sido en posturas forzadas. Si yo estoy trabajando en oficina y estoy mucho tiempo sentada, mi pausa es caminar. Suficiente, de repente no voy a hacer estiramientos, pero el hecho de que yo me pare, camine, vaya a tomar agua, vaya a hacer una gestión, coordinar algo, imprimir algo, ya estoy realizando una pausa y estoy permitiendo descansar
mi columna de esa posición estática en la que he estado mucho tiempo. Entonces es importante organizar nuestras tareas, planificarlas de tal manera que yo pueda alternar posturas y pueda alternar cambios, ¿no?, posturales para poder relajar mis músculos. Bueno, eso es todo. Si hubiera alguna pregunta, pueden comunicarse al correo médico.ocupacional@serviestiva.p. Gracias.